Antes que todas las cosas, en el comienzo de todos los comienzos, solo existía el caos infinito, la confusión y el desorden de lo que no tiene nombre. Y del caos surgió Gea, la madre tierra, enorme, hermosa y temible. Como Gea se sentía muy sola, quiso tener un marido a su medida. Pero, ¿quién podía ser tan inmenso como para abrazar a la tierra entera? Ella misma creó, entonces, el cielo estrellado, que es tan grande como la tierra y todas las noches la cubre, extendiéndose sobre ella. Y lo llamó Urano. Gea y Urano, es decir, la tierra y el cielo, tuvieron muchos hijos. Primero nacieron 12 titanes, varones y mujeres. Después nacieron 3 cíclopes, gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Los cíclopes fueron los dueños del rayo, el relámpago y el trueno. Y finalmente nacieron los 3 hecatónquiros, monstruos violentos de 50 cabezas y 100 brazos. Urano desconfiaba de sus hijos, temía que uno de ellos lo despojara de su poder sobre el universo. Y por eso no les permitía ver la luz. Los mantenía encerrados en las oscuras profundidades de la tierra, es decir, en el vientre de su propia madre. Ese lugar oscuro y terrible se llamaba el Tártaro. Gea, inmensa, pesada, no soportaba ya la tremenda carga de tantos hijos aprisionados dentro de su cuerpo y sufría también por ellos y por su triste destino. Solo ustedes pueden ayudarme, hijos míos, les rogó. Con esta hoz mágica que yo misma fabriqué, deben enfrentarse a Urano, ya es hora de que pague por sus maldades. Pero los hijos, aunque eran enormes y poderosos, se sentían pequeños frente a su padre, el inmenso cielo estrellado, y no se atrevían a asomarse fuera de la madre tierra. Solo el joven Cronos, el menor de los titanes, un malvado de mente retorcida, estuvo dispuesto a ayudarla. Pero no fue solo por amor a su madre, sino porque, tal como lo temía Urano, planeaba quedarse con todo el poder. Una noche, cuando Urano, el cielo, llegó trayendo consigo a la oscuridad y cayó sobre la tierra, envolviéndola en su abrazo, su hijo Cronos le cortó los genitales con la hoz que su madre le había entregado y los arrojó al mar. En ese lugar, rodeada de espuma, nació la más hermosa de las deidades, Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. «Maldito seas», gritó Urano, enloquecido de dolor, «yo te condeno a que uno de tus propios hijos te destruya, como hiciste conmigo». Entretanto, Cronos le había prometido a su madre liberar a todos sus hermanos de las profundidades del Tártaro, donde estaban encadenados. Pero cuando vio a los cíclopes y a los hecatónquiros, de aspecto tan aterrador, decidió que era mejor volver a encadenar a esos monstruos. Solo los titanes, los más parecidos a él, quedaron libres y lo ayudaron a gobernar. Urano no murió, pero ya no tenía el poder. Ahora era Cronos, el joven titán Cronos, reinaba sobre el universo. Después de destronar a su padre, el joven titán Cronos se casó con la titánida Rea, la de hermosos cabellos. Tuvieron 6 hijos. Pero Cronos no olvidaba la maldición de su padre Urano. Con su mente malvada y retorcida, decidió que ninguno de sus pequeños crecería lo suficiente como para enfrentarse con él. Simplemente se los comería vivos. Y así fue. Primero nació la pequeña Hestia. Su madre apenas había comenzado a envolverla en pañales cuando Cronos la tomó con sus enormes manos y la devoró en un instante. Rea, la de hermosos cabellos, no podía creer lo que había pasado. Su corazón sangraba de dolor. Uno por uno Cronos fue devorando a sus hijos. Deméter, Hera, Hades, Poseidón, apenas alcanzaba la madre, desesperada, a ponerles nombre, cuando ya se habían convertido en monstruoso alimento para su padre. Rea estaba en su 6º embarazo cuando pidió ayuda a su madre, Gea, para salvar a ese bebé. Aunque fuera uno solo de sus hijos, tenía que escapar a ese horrendo destino. Siguiendo los consejos de su madre, Rea le dijo a su marido que debía hacer un viaje a la isla de Creta. Allí, en medio de un bosque espeso, había una profunda caverna, donde se ocultó la titánida para parir a Zeus, el menor de sus hijos. Gea, la madre tierra, se hizo cargo del pequeño. Una cabra le daba su leche y las abejas del monte destilaban para él la miel más exquisita. Entretanto, Rea volvió con su marido, quejándose como si estuviera sufriendo en ese momento los dolores del parto. Poco después le entregó a Cronos lo que parecía un bebé, su 6º hijo.
Cronos se lo tragó sin dudar un segundo. Solo le pareció que este hijo resultaba más pesado que los anteriores, lo que le había dado su esposa era una enorme piedra envuelta en pañales. Zeus creció rápidamente y en solo un año se había convertido en un dios adulto y poderoso. Su abuela Gea tenía preparado un plan para librarse del malvado Cronos. Pero antes era necesario que Zeus recuperara a sus hermanos. Con ayuda de Rea, hicieron tragar a Cronos una poción mágica que lo obligó a devolver a la vida a todos los hijos que había devorado. Así, convertidos ya en adultos, en toda su fuerza y majestad, se desprendieron de la carne de Cronos los hermanos de Zeus. De este modo, volvieron a la vida Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, y se fueron a vivir junto a Zeus, en lo alto del monte Olimpo. Debían prepararse para la guerra que se avecinaba. Cronos pagaría por su maldad. Las profecías aseguraban que Zeus sería el rey de los dioses y el dueño del universo. Pero, por el momento, no parecía tan sencillo. Antes era necesario destronar a su padre, el malvado Cronos, quien contaba con el apoyo de sus hermanos, los titanes. El universo entero temblaba, había comenzado la guerra de los inmortales. Durante 10 años, desde las alturas del Olimpo, lucharon los nuevos dioses contra los titanes y la suerte de la guerra seguía indecisa. El propio Zeus comenzaba a temer que la profecía no llegara a cumplirse. Fue entonces cuando decidió consultar a su anciana y sabia abuela, Gea, la Madre Tierra. Cronos tiene enemigos poderosos, le dijo Gea. También ellos son mis hijos, aunque sean deformes. Si liberas de sus cadenas a los cíclopes y a los hecatónquiros, atrapados en el Tártaro, ellos te ayudarán a vencer a tu malvado padre. Entonces Zeus bajó a las oscuras profundidades del Tártaro y desencadenó a los cíclopes, gigantes con un solo ojo en medio de la frente, y también a los hecatónquiros, los monstruos de 50 cabezas y 100 brazos. Los dioses olímpicos los invitaron a su morada cerca de las nubes y compartieron con ellos sus exquisitos alimentos, el néctar y la ambrosía. Así los convirtieron para siempre en sus aliados. Agradecidos por su liberación, los cíclopes le regalaron a Zeus 3 armas invencibles, el trueno, el rayo y el relámpago. Le entregaron a Hades un casco que lo hacía invisible. Y le dieron a Poseidón un tridente tan poderoso que con un solo golpe podía hacer temblar la tierra y el mar. La batalla final fue atroz. Luchaban entre sí seres gigantescos, que podían causarse terribles heridas, podían triunfar o ser derrotados, pero no podían matarse unos a otros, porque todos eran inmortales. Mujeres y varones luchaban sin descanso, sin piedad. Cada uno de los hecatónquiros levantaba enormes rocas con sus 100 manos. Después avanzaban los 3 juntos hacia adelante, arrojando 300 rocas al mismo tiempo sobre los titanes. Zeus lanzaba sus terribles rayos, Poseidón provocaba terremotos y Hades, invisible, parecía estar en todas partes al mismo tiempo. El mar resonaba, vibraba el monte Olimpo desde su pie hasta la cumbre, el cielo gemía estremecido y las violentas pisadas retumbaban en lo más hondo de la tierra. Los bosques se incendiaban y hervían los océanos. Cegados por la violenta luz de los rayos y la humareda que se levantaba de los incendios, semienterrados por la lluvia de enormes piedras, los titanes fueron vencidos por fin. Zeus los condenó a ser encadenados en el Tártaro, donde los hecatónquiros se convirtieron en sus guardianes. Si un yunque de bronce bajara desde la superficie de la tierra durante 9 noches con sus días, al 10º día llegaría al Tártaro, tan profundo es ese abismo, horrendo incluso para los dioses inmortales. Victoriosos, los dioses decidieron repartirse el poder. Para evitar más luchas, hicieron un sorteo. A Zeus le tocó el cielo, Poseidón obtuvo dominio sobre el mar y Hades se adueñó del mundo subterráneo. Pero Zeus, el rey de los dioses, gobernó además sobre todos los mortales y los inmortales. Y sin embargo, el universo no estaba en paz. Gea, la tierra, se revolvía, furiosa. ¿Cómo se había atrevido su nieto, el soberbio Zeus, a encerrar a sus propios tíos en el Tártaro? Como madre de los titanes, Gea no podía permitir que los nuevos dioses gobernaran el universo. Por el momento, los olímpicos habían triunfado. Pero Gea meditaba su venganza. Para vengar a sus hijos, los titanes, cuidaba y alimentaba desde hacía siglos a Tifón, el horror absoluto.
La diosa Hera, esposa de Zeus, siempre estaba celosa de su marido, con buenas razones. No le costó mucho a Gea convencerla de que Zeus se había portado mal con ella una vez más. Loca de celos, Hera fue a ver a Cronos, el titán de mente malvada y retorcida, que estaba encadenado en el Tártaro, y le pidió ayuda. Cronos, que odiaba a su hijo Zeus, le entregó a Hera 2 huevos que debían enterrarse juntos. Una sola criatura nacerá de los 2, dijo con voz torva. Un demonio capaz de vengarte. Así nació Tifón, que no era un ser humano, ni un dios, ni una fiera. Hera se asustó al verlo, pero Gea se lo llevó con ella para criarlo y prepararlo para enfrentar a los olímpicos. Era el monstruo de los monstruos, tan alto que su cabeza rozaba las estrellas. Cuando abría los brazos, una mano llegaba hasta el extremo este y la otra hasta el oeste mismo. En lugar de dedos, tenía 100 cabezas de dragón. De la cintura para abajo, estaba hecho de víboras que a veces se alzaban silbando hasta su cabeza humana. Tenía el cuerpo alado y despedía llamas por los ojos. Y por fin, cuando Tifón alcanzó toda su fuerza y su poder, Gea decidió que había llegado el momento de lanzarlo contra sus enemigos. Los propios dioses se aterraron cuando vieron este monstruo inmenso alzarse hacia el Olimpo. Las víboras silbaban y las cabezas de dragón rugían todas a la vez con el estruendo de un ejército de gigantes. Hera estaba arrepentida, pero ya era tarde. Al ver que atacaba el Olimpo, los dioses huyeron hacia Egipto, donde se convirtieron en animales para no ser descubiertos. Solo Zeus y su hija Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, se atrevieron a enfrentarlo. Zeus trató de fulminar a Tifón desde lejos con sus rayos, pero fracasó y finalmente se vio obligado a luchar cuerpo a cuerpo con su hoz de acero, la misma que había usado su padre Cronos contra Urano. Consiguió herirlo, pero las fuerzas del monstruo eran casi infinitas. En un ataque violento y veloz, Tifón enroscó sus víboras en las piernas de Zeus y lo hizo caer, arrancándole el arma de las manos. Y con su misma hoz hirió al dios, cortándole los tendones de los brazos y las piernas. No era posible matar a Zeus, pero así, inmovilizado, se había vuelto completamente inofensivo. Tifón se lo cargó a la espalda y lo llevó hasta una gruta, donde terminó de arrancarle músculos y tendones y lo dejó enterrado. Envolvió los músculos y tendones del dios en una bolsa hecha de piel de oso y la puso al cuidado de su hermana, la dragona Delfina, una horrenda criatura mitad mujer y mitad reptil. Solo Hermes, el dios de los ladrones, podía haber engañado a Delfina, y así fue. En secreto, silenciosamente, se acercó con su hijo Pan hasta la guarida de la dragona. Con su flauta mágica, Pan tocó una canción adormecedora. La enorme cabeza de Delfina comenzó a balancearse de sueño y sus ojos se cerraron. Mientras su hijo seguía tocando sin descanso, Hermes le robó a la dragona la bolsa de piel de oso. Más tarde, entre los dos, consiguieron devolverle a Zeus las fuerzas, colocando músculos y tendones en su lugar. Con una poción mágica, Hermes curó las heridas del gran dios, que pronto estuvo otra vez en condiciones de volver a la lucha. Zeus regresó al Olimpo y, montado en un carro con caballos alados, se lanzó a perseguir al monstruo con sus rayos. Tifón, sorprendido por un enemigo al que creía haber derrotado, huyó en dirección a un monte donde le habían dicho que existían frutos mágicos capaces de multiplicar la fuerza de cualquiera que los comiese. Cuando Zeus estaba a punto de alcanzarlo, trató de defenderse arrojándole encima montañas enteras que arrancaba del suelo. Con sus rayos, Zeus se las devolvía lanzándolas una vez más por el aire. Las montañas golpeaban contra el monstruo, haciéndolo sangrar y debilitando sus fuerzas. Tifón se dio cuenta de que ya no podría derrotar al dios. Ahora solo pensaba en escapar. Trató de atravesar lo más rápidamente que pudo el mar de Sicilia, pero cuando estaba llegando a la costa este de la isla, Zeus tomó la montaña más grande de todas, la arrojó con todas sus fuerzas y logró aplastar al monstruo debajo de esa inmensidad rocosa. Y desde entonces Tifón quedó para siempre apresado allí, debajo del monte Etna. Las llamas que despide el volcán son el fuego de sus ojos. Y ahora sí, por fin, el universo estuvo en paz.